Bueno, de inmediato vamos también a conectarnos con Osvaldo Ramírez Colina. Él es director de ORC Consultores y con él queremos conversar justamente porque ayer hubo alocuciones tanto de Capriles como de Juan Guaidó. Juan Guaidó tuvo una alocución con Plan País dando cuenta de la consulta que se está promoviendo junto a una treintena de partidos, mientras Capriles dice, yo no estoy seguro si voy a votar, yo estoy votando por condiciones. Se presentaron 277 nombres que no son los nombres, pero pareciera un como vayamos viniendo, vamos viendo, pero centrado en una lucha en condiciones. Visto este panorama, este rompecabezas, ¿qué pensar de lo que nos viene en los próximos días? Es decir, ¿te puede decir que hay una ruta cuando hay 3 rutas? Bienvenido, Osvaldo, ¿cómo estás? Un placer saludarte, Adrián, un placer saludar a todas las personas que nos están viendo a través de la Gran Aldea. Mira, yo no hablaría de 3 rutas. Yo creo que claramente en Venezuela hay una ruta que justamente, en palabras de Paola, tiende a reafirmar una vía totalmente autocrática cerrada, y hay una ruta planteada desde el único organismo legítimo que efectivamente plantea dentro de las bases de la construcción de capacidades, dentro de la función de poder tener y retornar a una senda democrática, que efectivamente puede hacerse todo lo que tenga que hacerse para lograr obtener elecciones libres, justas, transparentes y verificables. En el interín, y lo que hemos estado observando en las últimas, yo creo que 8 semanas aproximadamente, a pesar de que está con fuerza surgiendo a partir de hace unos 10, 15 días, a raíz de este evento convocado para el 6 de diciembre, que técnicamente no es un proceso electoral justo, libre, verificable, transparente, es simplemente las fisuras que existen dentro de la coalición que adversaba al gobierno para tratar de imponer por medio de elementos, en unos casos arrogantes, en otros casos con algunas razones, porque efectivamente siempre hay que decir verdades y se presentó un momento para decir verdades, de decir hay que participar, simplemente. Pero es curioso porque justamente en ese grupo que no está unido, ese grupo tiene cerca de tres grandes facciones que efectivamente están tratando de conducir la nave, el barco, hacia una dirección determinada. Estoy hablando de los que llaman a votar. El más importante, o el que ha hecho mucho más mella a efecto de la opinión pública, ha sido justamente en el que viene a ser una especie de escisión de algunos partidos importantes que hacían vida en alrededor de los grandes partidos, que en este caso estamos hablando de Enrique Capriles, de Stalin González, de Vicente Díaz, entre otros actores que efectivamente están diciendo participemos, no importa qué. Curioso, hemos visto 3 cambios de narrativa desde el momento de ese primer anuncio el miércoles de la semana pasada, un comunicado emitido apenas unas horas después, y efectivamente a través de ciertas entrevistas en las que ha habido mayor acceso a periodistas para profundizar en esa información, otra información completamente distinta. Es decir, que por ahora esa especie de ruta, y ahí quiero entrar con la ruta a continuación, es decir, veamos qué podemos hacer, a ver si podemos participar en un proceso electoral que nos permita regresar a la ruta del 2006. Esa ruta planteada por este grupo es alcanzar pequeños espacios de poder muy lentamente, hoy parlamentarias, gobernadores, alcaldes, hasta llegar a construir la posibilidad de un referendo revocatorio, y si eso falla, esperar hasta la elección presidencial. Eso es un poco el planteamiento que está allí de este grupo, efectivamente, y que de cierta manera busca la anuencia de la comunidad internacional al participar en un proceso que ellos puedan tener el nivel de observación necesario para garantizar este proceso de verificabilidad. Ahora bien, vista esta quizás no fragmentación, pero cuando le vendes a la población que está ansiosa de que alguien le diga qué demonios hacer de cara al 6 de diciembre, ¿cómo lo puede percibir la población justamente cuando hay una guerra de comunicados? Una población que no accede a redes sociales en su gran mayoría, y las comunicaciones de los líderes son a través de redes sociales
y comunicados. Es decir, de cara a la población, ¿cómo se reorganiza tu base cuando te comunica? Por redes, por comunicados, y no tienes lo que Paola decía, que es el consenso. Mira, yo no creo que puedas alcanzar consenso hoy día, o que todas las personas que quieran participar en el consenso efectivamente estén montados en el barco. Mi impresión es que desde hace aproximadamente unos 2 años y medio, para marcar el hito de mayo del 2018, ha habido una especie importante de gente bajándose de ese barco de consenso de la alternativa democrática. ¿Qué comunicar, qué hacer de cara a un ciudadano? No podemos decir que en Venezuela no hay protesta. De hecho, para nosotros en ORC Consultores marcamos, llevamos un mapa de conflictividad social en tiempo real, y el mes de agosto, apenas culminado hace una semana, un poco más de una semana, ha sido el segundo mes más conflictivo de todo este año 2020. ¿Ok? Si lo comparáramos con otros años, los otros años, agosto ha sido un mes de muy baja conflictividad. La gente está en la calle. Mucha de esa gente está en la calle con dirección política, otra gente está en la calle de manera caótica, en modo estrictamente individual. Lo hemos medido en grupos focales, lo hemos medido mediante encuestas. No es que hay una orfandad absoluta de Claro, protestas por gasolina, por gas, por agua y no por... No, ahí voy al punto. Ha habido un enmascaramiento de la protesta política por medio de actuaciones en función sindical, laboral, la espontánea que hemos tenido en los temas de refugio por relaciones al tema de coronavirus en Venezuela. O sea, hay un conjunto de temas estrictamente ciudadanos y de servicios públicos, pero hay otras protestas de esas cuando se hace la autopsia de qué sucedió, que efectivamente tienen conducción política y son parte de esa estrategia unitaria de elevar la presión que efectivamente hay y que se aspira a que esté en la calle para poder activar otros mecanismos en los tableros políticos, porque son múltiples tableros políticos. ¿Dónde viene el punto complejo? Que ese ciudadano hoy, que si bien hay unas dificultades importantes para la dirigencia, de comunicar, porque bueno, hay censura, hay procesos de afectación del Internet, justamente hay una caída importante en el consumo de noticias por medio de redes sociales. Estamos hablando que no todos los ciudadanos tienen capacidad o data para poder participar en esos procesos de la formación de la opinión. La realidad es que todavía existe, a pesar de todos estos trabas, de todos estos problemas y amenazas latentes, la gente se ha comunicado y ha logrado informarse sobre asuntos públicos. Y de hecho, hemos visto a través de mediciones cómo el aumento de apoyo a la oposición y puntualmente a Juan Guaidó ha aumentado en las últimas 4 semanas de aproximadamente unos 41 puntos que estaba toda la oposición a cerca de 48 puntos. A partir de qué evento, Osvaldo, de 41, ¿cuánto? ¿A partir de qué evento? Las últimas 4 semanas. No, estamos midiendo todas las semanas estos eventos. Aquí el evento más importante en términos mediáticos ha sido la construcción de una ruta unitaria. Justamente ese tema de consenso, ese pacto unitario que termina firmándose este lunes pasado, en donde más de 37 organizaciones políticas y 105 organizaciones de la sociedad civil han dicho aquí hay una ruta bastante clara. ¿Dónde vienen las amenazas? Justamente tienes un ciudadano concentrado en 2 grandes cosas. Sobrevivir. 1/3 de la población tiene serios problemas para alimentarse. O sea, no es tontería lo que está pasando en Venezuela. Justamente agosto lo vamos a ver reflejado en las cifras de inflación que saldrán probablemente a final de esta semana o durante la semana próxima. Ha habido una aceleración importante de la inflación, del alto costo de la vida, justamente por un efecto rezagado que está viviendo la nación por control importante y manipulación importante de esa paridad cambiaria. Y lo segundo, por una situación de coronavirus. Estamos apenas en el aumento exponencial de una situación compleja, y eso lo puedes conversar con personas expertas. Yo no soy un experto ni en coronavirus ni en epidemiología, pero lo que están mostrando los datos es que efectivamente, las data públicas, es que efectivamente estás en una situación exponencial. Hoy el ciudadano está concentrado en hacer dinero, porque muchos viven de por día, y tratar de salvarse en la medida que puedan salvarse de esa gran, terrible pandemia de coronavirus. Eso lleva a que tu tiempo no lo puedas ocupar en atender los asuntos públicos. No obstante,
cuando revisas, bueno, ¿por qué no puedes? Y dice, mira, no puedo por dos condiciones. La primera, por altos niveles de incertidumbre. Hay lo que yo llamo intolerancia a la incertidumbre por parte de muchos actores. Esa intolerancia a la incertidumbre es, como no controlo variables, como no sé qué va a pasar, como no entiendo el coronavirus, porque no sé si esto se puede acabar la semana que viene o va a durar hasta el próximo semestre, el primer semestre, de mediados, finales del primer semestre del 2021, que es efectivamente el escenario base planteado. ¿Qué hago? Entonces prefiero aferrarme a lo poco cierto que tengo. Y la segunda condición, coincido con Paola sobre el liderazgo moral. Venezuela está atravesando una de las crisis de liderazgo más profundas, pero no es un liderazgo estrictamente político. Es un liderazgo en todos los órdenes. Lo ves cuando hacemos análisis de liderazgo sindical, cuando hacemos análisis de liderazgo religioso, cuando hacemos análisis de liderazgo empresarial, cuando hacemos análisis de líderes de opinión dentro de los medios, porque hasta eso, los referentes mediáticos de líderes de opinión no existen o están diluidos. Ves, por ejemplo, hace unas semanas cuando la presidencia de la Conferencia Episcopal emite un comunicado divorciado de lo que pensaban todos los obispos, simplemente porque, pensaban que era el momento de tratar de poner el pie en la puerta para una situación sobre el evento del 6 de diciembre. Y la gran incertidumbre, justamente para conectarlo con la intolerancia a la incertidumbre, es ¿qué vamos a hacer el 5 de enero del 2021? ¿Qué va a hacer la sociedad el 5 de enero del 2021? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional el 5 de enero del 2021? ¿Qué va a hacer los partidos políticos y el liderazgo de este país ante el escenario del apoyo a la Asamblea Nacional por entendimiento de que el evento del 6 de diciembre no fue una elección justa, legítima, transparente, verificable? O sea, comienzan a ver todas estas variables y aquí quizás el trabajo tuyo, mío, es diferenciar ese ruido que hay por todos lados y tratar de entender la señal más nítida que nos permite entender que estamos en las puertas de un cambio, de un hito que va a transformar la política venezolana. Casi como lo fue, sí, así como fue el 23 de enero del año pasado, 2019. Estamos a las puertas de un nuevo hito que va a transformar la dinámica social, la dinámica política venezolana. Estamos viendo, ante la caída importante de acceso a recursos por parte del régimen de Nicolás Maduro y la capacidad de reparto entre diferentes actores, que existen efectivamente fisuras por la participación en el Tesoro, y eso lo han planteado numerosos actores. El más importante que he leído recientemente se llama Alex de Waal. Alex de Waal se ha dedicado a estudiar las características de los países del Cuerno de África, Somalia, Sudán del Sur, etcétera, y en donde ellos plantean una situación que se llama mercado político, es decir, hasta dónde las lealtades se compran en un mercado y efectivamente a ese mercado yo le permito darle dinero a muchas facciones para que jueguen ciertos y determinados papeles, sean roles de acompañamiento a los intereses de quien mantiene el poder o sean roles de aparentar que son oposición, como tú lo decías al inicio. Lo que terminó siendo esa operación llamada en opinión pública y a través de diferentes medios, esa operación Alacrán. Hasta ese tipo de cosas son parte de ese mercado político. Y lo que estamos viendo hoy día es parte de ese mercado político operando también con actores que tú puedes creer que son de oposición o que hacían la vista de que efectivamente eran de oposición. ¿Por qué hay cambios de narrativa? Y aquí me permito rescatar rápido. ¿Por qué hay cambios de narrativa en el grupo más visible que te dice participemos en elecciones? Porque los números no están dando, porque el golpe de imagen pública es superior a las ganancias que pudiste haber tenido en una semana, porque hoy el grueso, y lo estamos midiendo semana a semana, insisto, el grueso de la población te está diciendo ese evento del 6 de diciembre no es una elección y por lo tanto yo no voy a acompañar. Te detengo porque dice estamos midiendo semana a semana. ¿Qué números tienes? Osvaldo Ramírez Colinas, director de ORC Consultores. En ese aspecto estamos hablando hoy que si hubiera una elección el día de hoy, menos del 45% estuviera participando. Hoy, si ese evento fuera este próximo domingo. De ese 45%, prácticamente, si lo lleváramos a un 100,
el 70% es un voto duro que va a ir hacia el PSV, el Gran Polo Patriótico, y que le está dando a la Asamblea Nacional hoy prácticamente el control de más de las 2/3 partes potenciales, porque además cambiaron el sistema. Hoy tienes unas listas nacionales que van a asignar unos cocientes en función de la supuesta representación proporcional de las minorías, tienes unas listas estadales que va jugando en el mismo orden y luego tienes unos nombres y apellidos que yo rescato lo que se comenta ayer. Que ayer Enrique Capriles diga, nos reservamos los nombres porque puedes efectivamente cambiarlos en todas esas listas hasta el 30 de noviembre. Está jugando a decir, bueno, aquí hay un salvavidas para cualquiera que quiera brincar conmigo, pero no sé, nadie quiere mostrar sus cartas, porque esto es una especie de juego de póker cerrado, nadie quiere jugar sus cartas porque se puede rayar, porque puede desprestigiarse o porque no puede comprenderse la importancia estratégica. Si lo veo desde el otro punto de vista, no puede verse la importancia estratégica de decir que estos cardenales inspectores, permíteme llevarlo a este ejemplo religioso, sin querer hacer religión acá, esas personas que el Papa nombra y los tiene en su corazón hasta el momento específico de que tienen que salir porque tiene que protegerlos, porque generalmente están en situaciones de altísimos niveles de polarización política o países que tienen altos niveles de complejidad. Ahora, dicho esto, cuando te proponen una consulta, que es el lado que ha propuesto la mayoría de los partidos opositores, es inevitable volver al 16 de julio y a lo que provocó ese 16 de julio. ¿Qué se va a buscar con esa consulta? ¿Qué puede hacer? ¿Puede de verdad movilizar cuando ni siquiera dice fecha, cuando no dice objetivo, cuando parece que lo único que va a preguntar es si quiere que yo me quede hasta el 5 de enero y en adelante? Es decir, estoy especulando porque no ha habido información. Juan Pablo Guanipa decía podría ser entre octubre y noviembre para enfrentar o para boicotear la elección. Ajá, pero ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿Por qué me voy a mover a participar, aunque sea abrir un Zoom o participar por Skype? Mira, lo que estás viendo, yo creo que el planteamiento que está allí sobre la mesa, sobre parte de la decisión que puedan haber tenido estas organizaciones políticas y grupos de presión, grupos de interés que pivotan alrededor de la idea del cambio en Venezuela y de que se alcance ese gran objetivo de tener elecciones libres, justas y transparentes. Quizás tiene que ver con la capacidad de llevar justamente estos niveles de movilización social, que sí están en la calle, no es que la calle está vacía. Lo que no hemos visto son concentraciones ultramasivas como en el pasado, pero el mes de agosto se registraron más de 850 incidencias de conflictividad social en la calle. Lo que probablemente estás tratando de encauzar parte de esta conflictividad actual en las calles hacia la posibilidad cierta de decir y afirmar que hay gente que está dispuesta a mantener, por supuesto, la presión interna en el país, que creo que es el tablero en donde efectivamente tanto comunidad internacional como actores internos han estado constantemente diciendo que hay que ir hacia eso. ¿Qué puede plantear? Yo no creo que lo que esté planteado allí sea la continuidad de que soy yo la persona que va a estar aquí post 5 de enero. Lo que está en el ambiente hasta ahora, de juristas, de comunidad internacional, de actores, es ante un evento que no puede ser reconocido como válido, la única organización legítima es esta. Y fíjate cómo algunos partidos claramente, grandes partidos que se sospechaba que podían participar en el proceso electoral, dijeron vamos a jugar cuadro cerrado con la Asamblea Nacional y con la única organización legítima. ¿Puedo yo, dentro del marco de la estrategia, decir y adelantar lo que voy a hacer? No puedo servirle en bandeja de plata a tu adversario político tus tácticas y tus pasos. No lo vas a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer? Porque simplemente van a jugar a tratar de sabotear que tú puedas estar en esa ruta. Esto tiene que ver un poco con planteamientos estratégicos que hay en ambos casos, como en algunos casos son más predecibles, tú puedes leer mejor las intenciones. En este caso, la gran preocupación es, bueno, en un marco de coronavirus, ¿cómo tú vas a llamar a la gente a la calle? En un marco de pandemia de coronavirus, ¿cómo la gente se va a activar? En un marco de pandemia de coronavirus, que muchos actores están diciendo que debe suspenderse la elección, ¿cómo efectivamente tratar de generar una actuación lo suficientemente contundente para decir aquí hay la oportunidad de aplicar una palanca por medio de esas movilizaciones populares para efectivamente lograr esas condiciones electorales que te permitan tener las garantías mínimas?
Y entonces esos dos tableros, Enrique, Guaidó, pueden estar jugando juntos para justamente promover esa suspensión electoral o condiciones claras que permiten el 30 de noviembre lanzamos a todos los candidatos ungidos. Yo no descarto que se puede hacer un escenario, no lo descarto, simplemente porque en el fondo tú tienes que jugar. La política se trata de jugar en múltiples tableros a la vez y de negociar y de tratar desde el disenso, tratar de construir consensos mínimos. ¿Dónde están yo creo que dónde están los problemas? En la amplificación de lo negativo. Por parte de algunos actores o por los ruidos que se puedan captar a través de las redes sociales. Insisto, entre ruido y señal. Hoy nuestras redes sociales en Venezuela es ruido, es un ruido terrible, es un ruido además que se ha demostrado mediante ONG y estudios científicos que está causado por bots, por trolls, por injerencia extranjera muy fuerte. Por lo tanto, no tienes ahí el entendimiento de qué pueda estar pasando en redes sociales. Tienes influencer, entre comillas, pagados para decir específicamente cosas acerca de A, B o C persona o tendencia. Eso es cierto, pero también hay una propia legitimidad, es una preocupación del ciudadano de qué demonios vamos a hacer. Si bien lo que tú dices, ese ruido es producido por esas cuentas que son falsas, que lo que tienen es una bandera de Venezuela, un santo o un @lucha, pero hay preocupación genuina, claro, desesperación. y se comprende la preocupación, pero esto me recuerda a mí a esos primeros días del mes de enero del año 2019. ¿Y qué iba a pasar ante el 10 de enero? ¿Y qué iba a pasar ante el 23 de enero? O sea, hitos, insisto con los hitos. Negros. Hitos, algunos son cisnes grises, otros sí son cisnes negros, pero hitos en este caso, porque no es que estamos haciendo una autopsia del pasado para proyectar el futuro, pero aquí hay hitos sobre los cuales tú tienes tus mejores jugadas guardadas hasta el momento que tienes que anunciarla. Tú no puedes cantar tu estrategia, no puedes cantarla. O sea, sería una tontería. Tú puedes confundir mediante algunas herramientas. Lo que tú no puedes confundir es a tu electorado, lo que tú no puedes confundir es a tu base de apoyo. Y aquí entra el ejercicio del liderazgo. Cuando el liderazgo se basa en relaciones de confianza, y para que haya confianza tiene que haber credibilidad. Yo confío en ti porque tú eres una periodista creíble. Y tú de repente confías en mí porque tú piensas que yo soy un analista o consultor creíble. Esa confianza construida a través del tiempo pasa lo mismo en el ejercicio del liderazgo y de la ciudadanía. Lo que yo creo que está habiendo con este pacto unitario, con esta ruta, o con la ruta anunciada por Capriles también, porque es natural, o por la ruta anunciada por María Corina, le están gritando desesperadamente a su base de apoyo: confía en mí. Y aquí entra un detalle: asimetría de información. No todos los ciudadanos tienen acceso a todas las variables y a toda la información necesaria para la toma de decisiones. Y justamente sobre eso es que se pide la confianza. Yo manejo un conjunto de variables diferentes a las que tú manejas como ciudadano para que efectivamente podamos plantear una ruta, un camino, unos objetivos, unas formas de alcanzar esos objetivos y por supuesto entender hacia dónde conducir esto. Y en estrategia, y particularmente en estrategia política, esto muta todas las horas y todos los días, no está escrito en piedra. Decías que miden en ORC Consultores todas las semanas. ¿Midieron a partir del momento en que Capriles decidió presentar nombres o decir hay que impulsar condiciones electorales? ¿Tienen la medición de cómo está la popularidad de Capriles? Sí, eso lo vamos a ver esta semana, está en campo porque fue un evento de la semana pasada. Pero si viéramos en función del liderazgo, hoy el liderazgo dentro de la oposición más alto es el de Juan Guaidó, by far. Seguido María Corina Machado, seguido Leopoldo López y seguido de Enrique Capriles, en ese orden, seguido de Julio Borges. Esos son los grandes líderes que la gente, ojo, opinión pública, percepciones, interpreta que son los líderes de la oposición, de la alternativa. El tema es que como coalición opositora hoy tiene fisuras y cada quien está expresando algunos planteamientos completamente distintos, pero eso es parte del juego de poder y del juego democrático al que tú tienes que aspirar y respetar dentro de todo el conjunto de fuerzas que están haciendo vida en la Asamblea Nacional.
Osvaldo, tú has insistido en el tema no de los cisnes negros ni grises, sino hitos. Con Paola, yo le preguntaba si íbamos rumbo a la fosa común por este tema de dos de las tres características que hay que tener para poder impulsar transiciones, pero un error de esto nos puede salir caro, un no engranaje, un no poner bien el amortiguador donde va, no nos puede costar caro, eres muy optimista con relación a un cambio. Yo soy optimista con relación a un cambio. Soy optimista porque hay un conjunto importante de ciudadanos entendiendo que la crisis estructural que está atravesando Venezuela debe ser resuelta en la brevedad posible. Cuando hablo de actores de todos los signos políticos. Hay un entendimiento de que no podemos continuar por la senda en la que estamos. Esa imagen de la fosa común es porque, bueno, todo el mundo se murió y nadie tiene doliente y simplemente no rescataron el cuerpo y lo echaron en una fosa. Yo me atrevo a pensar que estamos en los dolores de parto de una situación que permite revertir la crisis estructural del país. Una crisis profunda en todos los órdenes, desde lo moral hasta, por supuesto, lo político. ¿Cómo se va a alcanzar ese parto? Mira, eso puede ser un parto que dura tiempo. No hay fórmula de que yo te diga, esto es 6 meses, esto es un año, esto es un lustro, esto es una década, esto son 2 décadas. ¿Por qué? Porque las transiciones, y aquí vienen las letricas chiquitas de todos los libros de transición y de todos los modelos de transición. La letrica chiquita es que nadie tiene control de la variable tiempo, ni de las consecuencias. Para que en Venezuela haya, con todos los actores montados en el barco, entendiendo que necesitamos una nación próspera, que necesitamos una nación diferente, una nación con calidad de vida para nuestros ciudadanos, en donde no tengas que mendigar por efectos del populismo de ninguno de los lados, de ninguna de las formas de donde venga ese populismo. La realidad es que efectivamente puedes tomarte mucho tiempo en volver a tener el país que aspiras. Y para lograr tener el país que aspiras necesitas unas bases de gobernabilidad para que lo que construyas no tenga pies de barro, no tenga columnas que se derrumben en el primer viento que sople. Justamente, ya para cerrar, esos pies de barro, es decir, ¿qué tanto tiene que haber para, si hay un fenómeno inesperado que cambie la política, que Nicolás Maduro salga, pues el actor o la coalición que se monte pueda durar? Es decir, esas condiciones tienen que ir por la vía electoral o puede haber un fenómeno o bueno, no vamos a decir una invasión, cualquier evento inesperado que pueda pasar que no sea electoral, ¿puede ponerle pies de barro a esa transición o no necesariamente? O sea, puede haber condiciones que den que el liderazgo que está asumiendo opositor se monte sin necesidad de una elección. No sé si me estoy explicando bien, porque se queda muy... No, sí te explica, pero fíjate que yo no estoy diciendo opositor. Yo estoy hablando que pueden ser desde opciones de altos niveles de pragmatismo político para revertir la crisis estructural venezolana, hasta situaciones de altos niveles de consenso y negociación que permitan efectivamente buscar la fórmula de entendimiento, negociación, reversión de la crisis, entendimiento de un nuevo pacto de gobernabilidad entre la gran mayor cantidad de actores. No, yo no me refiero estrictamente a esa etiqueta opositora. Insisto con que Venezuela, nuestra crisis, la resuelven la gran mayor cantidad de actores que hacen vida en el país. Es imposible hoy, a menos que haya un evento muy adverso que vamos a llamarlo en esta forma, un evento de conflicto armado entre ambas partes, que tú digas, yo le paso la aplanadora a esta parte o yo le paso la aplanadora a esta parte. Venezuela no son dos partes. Venezuela es un rompecabezas de 1000 piezas en donde múltiples sectores hacen vida y construyen coaliciones alrededor de objetivos que se están planteando en algunos momentos. Es decir, el plan Pompeo, gobierno de emergencia, gobierno de transición, framework, aquí tiene que haber gente del chavismo en la coalición gobernante que desplace al chavismo, al madurismo. Eso puede ser una opción, eso es una ruta, eso es una ruta que no es descartable. Cuando tú hablas, y yo no hablo que es el plan Pompeo, al final del día, ese fue un plan generado internamente en este país. Hay actores
que dicen, señores, hay que revertir la crisis. ¿Cómo hemos venido hasta ahora? No podemos seguir viviendo. Insisto, con actores de todos los bandos y de todos los sectores. A gente que simplemente dice, le quiero pasar la planadora a mi adversario político, porque piensan en la política de una manera antagónica. Mi adversario no es mi adversario, es mi enemigo. Y el enemigo yo no puedo tenerlo en el mismo territorio. Y esa forma de pensar la política y esa forma muy lamentable que está en el ADN de algunos ciudadanos no conduce no conduce a situaciones positivas para la estabilidad y para que esas columnas de gobernabilidad no sean de barro, sino que sean unas columnas sólidas de concreto que duren para toda la vida. Que lo vean tus nietos, que lo vean tus bisnietos y que logramos tener una Venezuela con una senda democrática. Muchísimas gracias, Osvaldo, por haber estado con nosotros en La Gran Aldea estos minutos. Gracias a ti, Adriana, por la invitación y feliz día a todos los que nos acompañaron en La Gran Aldea. Era Osvaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores, analista, consultor político, dando cuenta de lo que él considera puede ser un hito en los próximos meses, días o los dolorosos o los dolores de parto para una transición democrática y un liderazgo que no tenga pies de barro, que se pueda mantener una vez se cambie ese sistema político. Muchísimas gracias por estar allí. Les recordamos que esta entrevista queda colgada en el Instagram TV y en nuestro canal de YouTube, La Gran Aldea. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.